La idea de animación bíblica de la pastoral es una superación de la pastoral bíblica, porque la pastoral bíblica muchas veces se entiende como una pastoral más dentro de todas las pastorales de la Iglesia. Tenemos la pastoral matrimonial, la pastoral vocacional, la pastoral litúrgica, la pastoral bíblica. En cambio, la animación bíblica de la pastoral es tomar conciencia de que la Escritura es esa savia que recorre todo el árbol de la Iglesia y que tiene que ir animando, enriqueciendo todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Por eso, si nosotros tenemos la pastoral de la solidaridad, Cáritas, por ejemplo, o la pastoral de los enfermos, o la pastoral litúrgica, tenemos que animar todas esas pastorales desde la Escritura. Y al mismo tiempo, desde esa actividad pastoral, nosotros tenemos que preguntarle a la Escritura, ¿qué nos dice hoy? ¿Cómo nosotros hoy tenemos que ser discípulos y misioneros de Jesús dentro de esta área pastoral? Por eso la animación bíblica de la pastoral sería un sueño, sería una utopía, sería una meta hacia la cual tenemos que tender, sin dejar de lado la pastoral bíblica, que sigue siendo una de las tantas pastorales de la Iglesia. Esta animación bíblica de la pastoral está al servicio de todas las áreas de la pastoral, ofreciendo esa savia viva que es la palabra de Dios que nos llega a nosotros a través de la Escritura. Hoy día estamos en un proceso de ir desde la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral, entendiendo que la Biblia no es un aspecto más de la vida de la Iglesia, sino que es esa savia que recorre las distintas áreas, ¿no es cierto?, de la Iglesia, de ese pueblo de Dios peregrino en la tierra. Por eso hay un nuevo acercamiento a la palabra de Dios y también una actitud de consultar esa palabra para ver qué nos dice en nuestro hoy, de qué forma nosotros tenemos que convertirnos al Evangelio de Jesús en las distintas áreas pastorales, en las distintas regiones, en las distintas diócesis, porque el mismo texto no dice lo mismo a un niño que a un adulto, no dice lo mismo a una región del norte que a una de Cuyo, a una región que está pasando por una necesidad económica particular, a una región que está en abundancia económica. El mismo texto nos está diciendo cosas distintas. Por eso también la animación bíblica de las distintas realidades es eso, confrontar nuestra realidad actual con el texto y que esa palabra ilumine, acompañe y conduzca nuestro andar. No importa solamente la letra de la Escritura, sino sobre todo el espíritu de la Escritura. Porque como la misma Escritura dice, la letra mata y es el espíritu el que da vida. Entonces tenemos que tratar de tener una fuerte espiritualidad bíblica, es decir, entender qué significa la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que por un lado es el mismo Jesucristo, la palabra con mayúscula, y que por otro lado son las Escrituras, las palabras que nos hablan acerca de la palabra. Por tanto, la animación bíblica de la pastoral no es solamente tener en cuenta la Biblia y entresacar una cita bíblica del contexto de la Escritura, sino sobre todo entender esa dinámica de la Escritura, esa dinámica de la comunicación. Nosotros creemos en un Dios que se nos hace cercano. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. La animación bíblica de la pastoral es tomar conciencia de esa cercanía de Dios, que habla al hombre como un amigo habla con su amigo, un Dios que nos habla en nuestra lengua, un Dios que nos habla de acuerdo a nuestros códigos culturales. Por eso, la animación bíblica de la pastoral tiene mucho que ver con una espiritualidad bíblica, con una espiritualidad de la cercanía de Dios, con un Dios que se hace cercano, que se hace amigo, que se hace entendible, que camina con nosotros. En la Sagrada Escritura tenemos muchas imágenes de esta cercanía de Dios. Por poner un ejemplo, esa nube de fuego que acompañaba al pueblo de Israel mientras iba caminando por el desierto. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la persona misma de Jesús, esa palabra que se entrega, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el prólogo del Evangelio de Juan. Entonces, esa cercanía de Dios es la que se nos hace a nosotros manifiesta en la Escritura y es la que debe animar
toda pastoral de la Iglesia, un Dios cercano, misericordioso, comprensivo, un Dios que sale al encuentro del hombre, un Dios que no quiere la muerte del pecador, como dice la misma Escritura, sino que cambie de conducta y viva. La lectura continua de la Escritura, el confrontar nuestra forma de pensar y de vivir con la Escritura puede ayudarnos a nosotros como individuos y como Iglesia a estar como Jesús, como el Padre, cerca de cada hombre en su hoy concreto. En nuestro hoy muchas veces entendemos por pastoral bíblica no solamente el que la letra de la Escritura llegue a nuestros hogares, sino también que llegue un determinado conocimiento. Por ejemplo, si no tenemos en cuenta los géneros literarios con los cuales están escritos los distintos textos, interpretamos todos como si fuera una historia y entonces muchas veces no entendemos el verdadero sentido de un texto. Pues el conocimiento de los géneros literarios, el conocimiento de los distintos libros, de las épocas en las que fueron escritas, de las características de cada libro, nos ayuda a interpretar lo que ese texto contiene. Pastoral bíblica significa entonces acercar no solamente el libro, sino también acercar el conocimiento de ese libro, acercar las herramientas para poder interpretar ese escrito. Pastoral bíblica también es que esa palabra esté presente en distintas áreas y en distintas actividades de la Iglesia, de la familia, de las asociaciones. Me parece que nos falta todavía entender la dinámica bíblica. En la Biblia nosotros nos encontramos textos, por poner un ejemplo, como Esdras y Nehemías, en donde se insiste tremendamente en la centralidad de Israel, y otros textos como el libro del profeta Jonás, en donde Israel queda de alguna forma descalificado y caricaturizado porque un pueblo pagano como Nínive se convierte al Dios de Israel y el profeta, que es un israelita, parece desentenderse del mensaje de Dios. Entonces, esos libros forman parte del mismo canon bíblico. Entonces, creo que en este momento particular de nuestra Iglesia, nosotros tendríamos que aprender esa dinámica de la Biblia, que es una dinámica de la diversidad, del respeto, de la convivencia de distintas opiniones. Podemos tener dentro de la Iglesia grupos que sean más conservadores y grupos que sean más de avanzada y conviviendo al mismo tiempo, como conviven en la Biblia distintos libros con distintas temáticas y con distintas estructuras. Entonces, tal vez ese sea el gran desafío para nuestra Iglesia de hoy. No solamente aprender la letra de la Escritura, sino también aprender la dinámica de la Escritura o aprender la espiritualidad de la Escritura, que es esta espiritualidad de la convivencia, del respeto por la diversidad, de esa revelación que se va dando paulatinamente y no de golpe. Por poner un ejemplo, nosotros cuando leemos en el Génesis el relato de la creación, parece que Dios crea a partir de un elemento preexistente. Van a pasar muchos siglos y mucho tiempo hasta que en la Biblia aparezca la idea de la creación de la nada. Entonces también nosotros tenemos que ser respetuosos. No todos tienen la posibilidad de un conocimiento exhaustivo de la Biblia, de la historia de la Iglesia. No todos tienen la misma experiencia de la vida litúrgica. Entonces también tenemos que tener paciencia y saber que esta revelación de Dios se va dando paulatinamente y que tiene una dinámica propia. En septiembre del año pasado, el Papa Benedicto XVI nos regaló un documento que se llama Verbum Domini, la palabra del Señor. En este documento, entre otras cosas, Benedicto XVI habla de las dos mesas en donde se nos ofrece a Cristo, la mesa de la Eucaristía y la mesa de la palabra. Este tema volvió a tener vigencia en la vida de la Iglesia con la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en donde se insistió en la presencia de Jesús, no solamente en la Eucaristía, cosa que para los católicos estaba bien clara, de modo particular después del Concilio de Trento, estamos hablando de 500 años atrás. La Constitución Dei Verbum insistió en la presencia de Jesús
en las Escrituras. Cuando se leen las Escrituras en la iglesia, es Dios mismo el que habla. Pienso que esto es una gran riqueza para nuestro tiempo, tomar conciencia de esa presencia de Dios que no solamente está en la Eucaristía, sino que también está en otras realidades de la vida de la iglesia. Por eso, cuando la comunidad se reúne en asamblea para celebrar la Eucaristía, se pone de pie porque toma conciencia de que ahí ya está presente Jesús de un modo particular. Y cuando leemos la Escritura en el ambiente litúrgico, nosotros decimos palabra de Dios, porque entendemos que es Dios mismo el que habla a la asamblea a través de las Escrituras. Esta toma de conciencia de la presencia de Dios hablándonos en nuestro hoy a través de la Escritura es un regalo de nuestro tiempo, algo que estuvo presente en la iglesia primitiva, sobre todo hasta el siglo VII de modo particular, y que después como que se fue perdiendo por muchos motivos. Primero, porque la mayoría del pueblo no tenía conocimiento de la lectura, entonces no tenía acceso al texto. Después, por los costos de los códices y demás, y porque el clero, al irse organizando, fue reservando el privilegio de la lectura, del estudio, de la escritura para ese grupo, y el pueblo quedó dependiendo del clero para el conocimiento de alguna que otra cosa. Hasta el Concilio Vaticano II hay un desconocimiento muy grande de la Escritura. En el documento de Aparecida se nos recuerda de un modo particular que nosotros somos discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina. Este ser discípulos y misioneros de Jesucristo nos pone, por un lado, en esa actitud de aprender. Esta es la característica del discípulo. El discípulo es el que aprende. María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús, tiene la actitud de un discípulo. Por eso Jesús dice que ella eligió la mejor parte que nadie le podrá quitar. Y el documento de Aparecida nos recuerda a todos nosotros como fieles cristianos que somos discípulos de Cristo. Y también nos recuerda como iglesia que primero, antes de ser maestros, somos discípulos. Discípulos y misioneros de Cristo. Al mismo tiempo, no como que uno primero es discípulo y después se convierte en misionero, sino que en la medida en que es discípulo se hace verdaderamente misionero. Y en la medida en que es misionero, es discípulo de Cristo. Yo creo que es muy importante también que la palabra de Dios esté presente en los medios de diversas maneras. Si nosotros hoy entramos en Internet, encontramos cantidad de páginas que abordan la temática bíblica, cantidad de páginas que ofrecen los textos de la Escritura para la lectura diaria, para la lectura dominical, los comentarios. Tenemos páginas de Internet en donde nos ofrecen distintas traducciones de textos bíblicos, lo cual, sobre todo para las personas que no tienen conocimiento de los idiomas bíblicos, es decir, el hebreo y el griego, les permiten tener por ahí un acercamiento al texto original que es muy enriquecedor. Últimamente en nuestro país ha surgido una red argentina bíblica, Rabí, que también presenta de forma multimedia algunos pasajes de la Escritura, algunos versículos de los Salmos, y en donde todos aquellos que se acercan a ese medio también pueden hacer su comentario. Esto me parece a mí que es muy enriquecedor, porque no solamente hay que ser experto en Sagrada Escritura para poder comentarla, sino que también desde la experiencia de todos los días uno puede hacer un aporte que a otro hermano le puede servir. Por eso digo que la palabra de Dios esté presente en estos medios masivos de comunicación también es una riqueza para el hombre de hoy. El primer fin de semana de agosto estamos organizando el ENABBI, o sea, el Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica. En ese encuentro, al que están convocados no solamente las personas que están trabajando en el área bíblica, o en distintas áreas de pastoral, sino también los laicos en general que quieran participar, lo que estamos intentando es tomar conciencia de nuestro hoy como iglesia en Argentina con relación a la Sagrada Escritura. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, en nuestros movimientos, en nuestras áreas de pastoral?